Ya, reanudamos la clase. ¿Se escucha? Ya, vamos a ver por último lo que nos queda entonces en la última parte del estudio de la jurisdicción. ¿No se ve? ¿Ahora se ve? Ya. Ya, vamos a ver lo que dice relación con la jurisdicción conservadora, disciplinaria y económica entonces. ¿Eh? Y aquí nos estamos refiriendo a lo que establece el artículo 3 del Código Orgánico, en que posición que ustedes también deben ver, y que establece que los tribunales tienen ¿además de qué? Además de lo que establece el artículo 2 y el artículo 1 del Código Orgánico, en el sentido de que el 1 se refiere a las facultades, digamos, al ejercicio de la jurisdicción, el 2 a los actos judiciales no contenciosos, y el 3 dice que los tribunales tienen además las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas que a cada uno de ellos se asigna en los respectivos títulos de este código. Entonces veamos, vamos a ver lo que dice relación con estas facultades. En primer lugar tenemos las facultades conservadoras. Se dice que las facultades conservadoras de los tribunales son de naturaleza jurisdiccional, ¿cierto? Que también estas actividades serían jurisdiccionales y que tiene por finalidad mantener la vigencia del principio de que los órganos estatales deben actuar dentro del ámbito de sus atribuciones y que no pueden traspasar los límites de esa competencia para resguardar y asegurar las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, ¿cierto? Así, en esta materia, las facultades conservadoras hay una serie de reglas, disposiciones, comentarios en la doctrina. El profesor Casarino dice, por ejemplo, que la facultad que tienen los tribunales de justicia de velar porque todos los poderes públicos actúen dentro de la órbita de sus atribuciones y en especial de velar porque las garantías individuales consagradas en la Constitución Política sean respetadas. Obviamente que se reconoce el principio de la independencia de los poderes del Estado, pero cada Estado debe actuar dentro del ámbito de sus atribuciones y no es lícito que lo hagan más allá de ello. ¿Qué hay aquí? Veamos. Dentro de esta jurisdicción conservadora se traduce o manifiestan las siguientes cuestiones. Primero, en la facultad del Tribunal Constitucional, ¿cierto? El Tribunal Constitucional ya sabemos que es un órgano ajeno, independiente, que ha sido discutido, digamos, en nuestro sistema jurídico. Si es o no es una tercera, algunos sostienen que eventualmente podría ser como una suerte de tercera instancia, en circunstancias que no lo es. Es un órgano independiente que está encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes, de suerte tal que el artículo 93 de la Constitución, sus números 6 y 7, establece que precisamente es el Tribunal Constitucional quien debe resolver la inaplicabilidad de un determinado, de una determinada norma jurídica, ¿cierto? En el evento que sean contrarias a la Constitución y a las leyes, y obviamente que tiene que ver todo lo que diga relación con la inconstitucionalidad de una norma, es materia propia del Tribunal Constitucional y no de los tribunales de justicia, ¿cierto? Ese es el órgano que resuelve esas cuestiones.
de manera que esas acciones hay que ejercerlas ante el Tribunal Constitucional. Hoy día el recurso de inconstitucionalidad no se plantea directamente, digamos, ante la Corte Suprema, sino que derechamente ante el Tribunal Constitucional. Dentro de las facultades conservadoras se reconoce la que tienen las Cortes de Apelaciones. Las distintas Cortes de Apelaciones tienen facultades conservadoras en orden a que ellas pueden dar protección inmediata a cualquier persona que sufra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Estas facultades conservadoras o estas garantías se encuentran establecidas en el artículo 19, número 17 de la Constitución. Y en esta materia tenemos que establecer o reconocer lo que establece este mismo cuerpo de leyes en las circunstancias o en los casos en que una persona es arrestada, es detenida o es preso o es privada de libertad con infracción a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. ¿Cierto? Esto está regulado en los artículos 19, número 7, artículo 21 de la Constitución. ¿Y de qué forma? Porque se contempla o se consagra lo que se conoce como el recurso de amparo o habeas corpus. El recurso de amparo o habeas corpus, lo que en definitiva hace es resguardar esta privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de esta garantía constitucional, ¿cierto? Cuando una persona es arrestada, es detenida, es privada de libertad, y esa orden indudablemente que es arbitraria. No solo cuando ocurre, sino que ya cuando exista, no solo cuando está la privación, sino que también la Constitución consagra la perturbación o la amenaza. Una persona que sabe que hay una orden de arresto en su contra, bueno, podrá interponer un recurso de amparo a habeas corpus, ¿cierto? No es necesario que se materialice, pero obviamente que eso está dentro de las facultades conservadoras de los tribunales superiores y en este caso las Cortes de Apelaciones, que son ellos los que adoptan las primeras providencias para proteger a estas personas que han sido privadas, perturbadas o amenazadas en sus garantías constitucionales en cuanto a la libertad. Hay otras facultades de índole conservadora. Así también la facultad que tienen los tribunales para conocer de un asunto, primero en única instancia, en lo que dice de la relación con el llamado privilegio de pobreza. ¿Qué es lo que persigue el privilegio de pobreza respecto de las personas que concurren ante los tribunales en la primera instancia? Lo que se pretende es asegurar la garantía de igualdad ante la ley. De esta manera, para que todas las personas que no tengan los medios económicos puedan acceder a los tribunales de justicia, ¿cierto? Y este privilegio de pobreza judicial se tramita hoy de acuerdo a un incidente que está establecido en el Código de Procedimiento Civil, de manera tal que el legislador lo que pretende ahí es la obligación de actuación gratuita de abogados, no solo de abogados, sino que también de procuradores, funcionarios auxiliares, receptores, notario, conservador de bienes raíces, que todas estas actuaciones que tienen un costo para cualquiera, bueno, respecto a estas personas que están privadas o que tienen problemas o inconvenientes o que no tienen los medios económicos para litigar, gocen del llamado privilegio de pobreza que se tramita entonces ante los mismos tribunales. Por último, dentro de las facultades conservadoras tenemos también lo que se denomina la obligación de practicar la visita. Los jueces tienen lo que se conoce como la obligación de asistencia a los recintos carcelarios y establecimientos penitenciarios, y esta obligación está regulada en los artículos 567 y siguientes del Código Rojo. ¿Qué ocurre? Los jueces tienen que constatar el estado en que están estas personas detenidas y presas, y saber y conocer en qué condiciones están, si hay malos tratos, si hay tratos indebidos, si se les ha limitado su libertad a la defensa, si tienen defensa,
o si se prolonga indebidamente la tramitación de sus procesos. Los jueces, entonces, en estas materias, en materia penal, por ejemplo, tienen la obligación de asistencia a los recintos carcelarios y penitenciarios y escuchar a los detenidos y a los privados de libertad para saber, digamos, en qué condiciones están dentro de estos recintos y eventualmente, digamos, para saber la tramitación de los mismos juicios de boca directo de aquellos que están sufriendo esas privaciones de libertad. Eso sería entonces lo que dice relación con las facultades, con la primera de estas facultades que hemos indicado, que también ejercen los tribunales y que dice relación con las llamadas facultades conservadoras, de acuerdo a la regla del artículo 3 entonces del Código Orgánico. En segundo lugar, están las facultades disciplinarias. Las facultades disciplinarias son diversas y distintas. Estas facultades de índole disciplinaria tienen por objeto efectuar la corrección que tienen los tribunales para resguardar el propio prestigio de los tribunales de justicia. Y se le permite a los tribunales adoptar una serie de medidas y sanciones establecidas en la ley para mantener el prestigio y el resguardo y la compostura y seriedad en los debates judiciales, ¿cierto? La manera como van a funcionar los tribunales de justicia, la forma como se hacen ese funcionamiento. Entonces debe haber una suerte de disciplina en la administración de justicia. ¿Por qué razón? Porque esta disciplina se ve, digamos, no solo del comportamiento ese, sino que también de quienes concurren ante los tribunales de justicia, ya sea tercero, ya sea testigo, ya sea las mismas partes litigantes. Ellos deben conservar o mantener una disciplina para los efectos de que se persiga y se logre la adecuada administración de justicia ante los tribunales. Y esta disciplina se ve desde una doble perspectiva. Por una parte se sanciona y se vigila la conducta ministerial de los jueces y los funcionarios judiciales. Es decir, se vela porque la conducta de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial sea acorde al cargo que desempeñan. Si ellos se salen de ese marco, bueno, existen facultades disciplinarias que implican la sanción de esa conducta. Y también se sanciona y se vigila la conducta de las partes y de todos quienes intervienen ante los tribunales. Es decir, si eventualmente se cometen ahí irregularidades y que estas irregularidades no constituyan, digamos, un delito, bueno, eso también se va a sancionar. Por ejemplo, un juez tiene la obligación de velar porque los testigos declaren bajo ciertos criterios que establecen los mismos tribunales. No se puede faltar el respeto dentro de las audiencias, entre las partes con sus testigos, entre los testigos con los terceros o con las otras partes que intervienen en un juicio, etcétera. De manera entonces que obviamente que hay un resguardo y que tiene por objeto mantener el prestigio de los tribunales, digamos, y establecer medidas y sanciones que velen por el respeto del funcionamiento, tanto desde el punto de vista de los jueces, tanto respecto de las partes de los terceros que concurren ante los tribunales de justicia. La conducta ministerial es la que tienen que observar un juez en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. Los jueces están obligados a cumplir una serie de deberes que la ley señala y que les establece en el ejercicio de sus funciones. Y estos están establecidos, digamos, en el mismo Código Orgánico, ¿cierto?, en que regula la conducta de estos jueces. Está establecido, como les dije, en los artículos 530 y siguientes del Código Orgánico. No vamos a señalar los niveles en particular, solo sepan ustedes que ahí está regulado, ¿cierto?, de la jurisdicción disciplinaria de la inspección y vigilancia a los servicios judiciales, artículo
530 y siguiente. De manera entonces que vamos a ver que aquí los jueces están autorizados para reprimir y para castigar los abusos que se cometan dentro de la sala de su despacho y mientras ejercen sus funciones de tales. Hay una serie de medidas que ahí se pueden observar, de manera que los jueces no pueden permitir el abuso, digamos, en la actuación de las personas que concurren ante los tribunales de justicia. Y las facultades disciplinarias ya pueden hacerse efectivas por propia iniciativa del tribunal o bien a petición de parte. Si reclama el afectado del abuso, y el abuso, por ejemplo, es del tribunal o del juez, puede hacerlo por dos vías. Una, por el recurso de queja. El recurso de queja es un medio de impugnación que lo que hace es sancionar las faltas o abusos cometidos por los jueces en la dictación de sus resoluciones judiciales. Este es un permanente problema en el campo del derecho. Yo lo he escuchado muchas veces. Hay muchos abogados que uno le plantean si pueden tener los recursos de queja. Por supuesto que los recursos hay que interponerlos, porque uno puede cometer algún abuso en el ejercicio de sus funciones. Y aquí no estamos reclamando en contra de la persona del juez, estamos reclamando en contra de sus resoluciones judiciales. A mí, por ejemplo, me ha tocado ejercer cargos eh, como juez nombrado ya sea por los tribunales de justicia o por las partes. Bueno, y uno puede cometer a veces o dictar resoluciones que resulten abusivas para alguna de las partes. Y si lo son, las partes tienen que tener los medios para reclamar. ¿Cómo pueden reclamar en contra de una sentencia, por ejemplo? Si no hay recurso en contra de la sentencia de un juez árbitro, pueden hacerlo por la vía del recurso de queja. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ese juez fue abusivo al dictar una determinada resolución judicial y por tanto otro ente jurisdiccional tiene que enmendar ese abuso cometido por los jueces o esa responsabilidad disciplinaria del juez al dictar sus resoluciones judiciales. Una cosa es el recurso de queja y otra cosa es la queja o la llamada queja disciplinaria. En este caso no se refiere a las resoluciones judiciales, sino que al comportamiento de los jueces en cuanto al cumplimiento de sus deberes ministeriales. Ustedes comprenderán que los jueces tienen que cumplir una serie, tienen que tener un buen comportamiento. Bueno, no, hoy día, obviamente que con la pandemia estamos todos bastante más recluidos, resguardados, pero obviamente que si el juez está, por ejemplo, está excedido o ha tomado más de la cuenta y está en una actuación pública o en el ejercicio de funciones, ustedes comprenderán que obviamente que se puede hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria del juez, ya sea de sus resoluciones judiciales por la vía del recurso de queja, ya sea por su comportamiento en la queja o la queja disciplinaria propiamente tal. Entonces, se puede reclamar en ese caso, ya como les digo, para hacer o para comprometer la responsabilidad disciplinaria de los jueces en el ejercicio de su función. De acuerdo al artículo 82 de la Constitución, la Corte Suprema es la que le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. De modo que la jurisdicción disciplinaria, en principio, o quien con mayor grado la tiene, es la Corte Suprema, porque a ella le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica respecto de todos los tribunales de los cuales ella está en la escala piramidal, en la cúspide, ¿cierto? Y todos los tribunales, Corte de Apelaciones, juzgados de letras, juzgados de garantías, tribunales de juicio oral, etcétera, ejerce entonces la superintendencia directiva, correccional y económica respecto de todos estos tribunales. De manera que la jurisdicción disciplinaria reside en primer lugar en la Corte Suprema. Bueno, dentro de estas facultades disciplinarias también hay que ver la regla del artículo 30, porque ahí aparecen las distintas amonestaciones que pueden hacerse efectivas desde el punto de vista de los jueces o de los terceros que intervienen ante los tribunales. Vamos a insistir y volver sobre esto. En primer lugar, entonces, decimos que tenemos la Corte Suprema que tiene la superintendencia directiva correccional de todos los tribunales.
y vela por la jurisdicción disciplinaria. En segundo lugar, las Cortes de Apelaciones también tienen las atribuciones, artículo 540 del Código Orgánico de Tribunales. En segundo lugar, las Cortes de Apelaciones también ejercen las facultades disciplinarias dentro de su territorio jurisdiccional respecto a los tribunales que dependen de esa jurisdicción. Artículo 535 al 539 del Código Orgánico. Y lo mismo los jueces de letra, artículos 530 y 533. De manera que cada uno de estos tribunales van a ejercer la jurisdicción disciplinaria dentro de su respectivo ámbito. La Corte Suprema, todos los tribunales de la Nación. Las Cortes de Apelaciones, dentro de su respectivo territorio jurisdiccional. Los juzgados de letra, dentro de su comuna o agrupación de comunas. Cada uno de ellos ejerce la jurisdicción disciplinaria en el ámbito que le corresponde. Ahora bien, en el ejercicio de estas facultades, los tribunales, desde el punto de vista de la jerarquía, pueden aplicar una de las siguientes medidas. Los tribunales pueden hacer uso de la remoción de los jueces. Primero, remoción de los jueces. Facultad privativa de la Corte Suprema, artículo 80 de la Constitución. En segundo lugar, se puede imponer también, o se puede aplicar, el traslado de los jueces y de otros funcionarios. También el artículo 80. Por ejemplo, un funcionario puede ser trasladado de un territorio jurisdiccional a otro territorio jurisdiccional para que ejerza sus funciones ante otro tribunal. En tercer lugar, se pueden aplicar multas. Multas que están reguladas en el Código Orgánico, dependiendo, ¿cierto? Multas que no sean de 4 unidades tributarias mensuales, por ejemplo, están en el artículo 530 del Código Orgánico. Se pueden aplicar también arrestos y apremios. ¿Ah? Arrestos y apremios. ¿Quién los pueden aplicar? La Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y también los jueces de letra. También pueden aplicar amonestaciones, suspensión de funciones, amonestación verbal inmediata, multas, arrestos, etc. Obviamente que los medios se van expresando según la gravedad de la falta. Y la ley y el Código Orgánico así lo establece, dice que deben emplearse estos medios en el orden expresado y solo podrá hacer uso del último, arresto, en caso de ineficacia o insuficiencia de los primeros. También incluso respecto de las mismas partes, ¿eh? Incluso esta obligación puede hacerse efectiva, castigo o falta respecto de los escritos que presentan los mismos abogados y los mandatarios judiciales. Se pueden devolver los escritos. E incluso que no se admitan los escritos mientras no se supriman palabras o pasajes o partes abusivas de los mismos, que no se tarjen las palabras que no corresponden de un escrito, etc. Entonces, como ustedes ven, es una amplia gama de facultades disciplinarias que tienen, ya sea los tribunales, que corresponda a su ejercicio ministerial dentro de las funciones que les corresponda, como también a las partes, a los terceros que concurren ante ellos. Hay una gradualidad en la sanción y que está regulada entonces en la Constitución y Código Orgánico del Tribunal. Por último tenemos las facultades económicas. Las facultades económicas son aquellas que permiten y autorizan a los tribunales a adoptar medidas de orden general que van en beneficio de una mejor y más eficiente administración de justicia. Se dice que estas facultades económicas no serían propiamente jurisdiccionales, ¿cierto? Y obviamente que aquí dentro de vamos a encontrar lo que nosotros ya estudiamos. Nosotros cuando estudiamos las fuentes del derecho vimos, ¿cierto?, la Constitución, las leyes, y también hablamos de los hablamos, por ejemplo, ¿cierto?, de los autos acordados, no hay duda.
Pero obviamente que dentro de estas facultades económicas están los autos acordados y están también las facultades de distintas órdenes o disposiciones que van dictando los jueces en el desempeño de sus funciones. Los tribunales dictan decretos económicos dentro de su tribunal. Y estos decretos económicos para que sean, por ejemplo, para que los cumplan sus subalternos, para que los cumplan quienes concurren a los tribunales, por ejemplo, la forma de retirar los escritos. Por ejemplo, el horario para ir a retirar cheques, por ejemplo, el giro de los cheques, eh, el giro o la entrega de documentos en determinados casos, en determinadas materias, como ocurre en materia de expropiaciones, donde a veces se hace concurrir ahora al mandante con el mandatario. Es decir, se dictan una serie de decretos económicos para el mejor funcionamiento de los tribunales. Caen dentro de ellos, como dijimos también, los autos acordados, que ya los vimos y los señalamos, ¿cierto?, dentro de las fuentes del derecho. Las circulares, las instrucciones que dictan los tribunales superiores para todos los tribunales, para el mejor funcionamiento de ellos. Entonces, obviamente que también incluimos dentro de estas facultades económicas, ¿cierto?, todas aquellas medidas de orden general que van a beneficiar la administración de justicia y obviamente que los autoacordados hay algunos de carácter general, los que va a dictar la Corte Suprema y que incluso deben ser publicados en el Diario Oficial, de acuerdo al artículo 96 del Código Orgánico. Es decir, obviamente que tienen un carácter, una aplicación respecto de todos los tribunales y de todos aquellos que intervengan ante los mismos, es decir, terceros, partes, y que van en una buena o van en beneficio de una buena administración de justicia. Por último, también dentro de las facultades económicas está la que les corresponde a los tribunales en el nombramiento e instalación de los funcionarios judiciales. Tienen también intervención en el nombramiento de ciertos funcionarios de rangos menores en los tribunales, el otorgamiento de los permisos, las licencias, la calificación de sus miembros y la que establece el artículo 5 del Código Civil también. Bueno, todo esto es muy discutido. Por ejemplo, los jueces superiores califican a los inferiores y a los demás funcionarios y empleados judiciales. Por ejemplo, los jueces califican a los receptores judiciales. La Corte de Apelaciones tiene que calificar el desempeño de, por ejemplo, el receptor judicial de nacimiento. ¿Lo conoce? A lo mejor ni lo conoce y lo tiene que calificar. Esto ha sido muy discutido. Seguramente todas estas facultades van a sufrir cambios importantes en la reforma procesal que se están viendo ya y analizando y que son objeto de la discusión en la doctrina hace muchos años. Si debe existir un órgano, una policía judicial, etcétera. Si quiénes deben realizar el comportamiento de los jueces y de los demás funcionarios, si ellos mismos pueden calificar a sus funcionarios, etcétera. Por último, dentro de esta facultad está la norma del artículo 5 del Código Civil, como les dije, porque la Corte Suprema y los tribunales de alzada, es decir, las Cortes de Apelaciones, todos los años, en el mes de marzo, tienen que dar cuenta al presidente de la República de las dudas y dificultades que ocurran en la inteligencia y en la aplicación de las leyes y en los vacíos que noten en ellas. Es decir, todos los años se da inicio al año judicial con el discurso que da el presidente de la Corte Suprema, en presencia del presidente de la República, con el discurso que dan los presidentes de las Cortes de Apelaciones, donde efectivamente ahí se señalan públicamente en una cuenta, ¿cierto?, qué dudas y dificultades ocurren en las materias inherentes al Poder Judicial y a los tribunales de justicia, ya sea para la aplicación de las leyes, para los vacíos, las reclamaciones, etcétera. Importantes funciones que caben o que las podemos encuadrar dentro de estas facultades económicas de los tribunales superiores. Eso es lo que corresponde entonces a las facultades o al ejercicio de la jurisdicción, como les digo. Hemos estudiado ya lo que dice relación con la jurisdicción contenciosa completa, actos judiciales no contenciosos que vimos hoy, y las facultades disciplinarias, económicas y conservadoras de los tribunales que también hemos señalado, y en eso englobamos
todo el ejercicio de todo este primer gran pilar del estudio del derecho procesal orgánico que dice relación con el estudio de la jurisdicción. Algunos agregan la jurisdicción ético-profesional. No vamos a ver esto, hoy día no existen hoy día están las asociaciones gremiales, digamos, se perdió la fuerza de los colegios profesionales, de manera tal que antes los colegios profesionales podían aplicar sanciones. En el caso de los abogados no había duda, había un código de ética profesional, etcétera. Se hacía efectiva la responsabilidad profesional. Obviamente que eso es un problema, que hoy día no exista esa facultad que tienen los tribunales, o sea, digamos, los colegios profesionales, de dar lugar a reclamaciones por los actos abusivos o contrarios a la ética profesional que cometen los profesionales. Uno cree que no, pero se cometen y mucho, de manera tal que las reclamaciones deberían ser conocidas por los profesionales respectivos, pero hoy día la colegiatura no es obligatoria. Eso es algo que se está viendo y que se está estudiando, el volver a establecer la colegiatura obligatoria, pero eso no ocurre en estos momentos. De manera que la jurisdicción ético-profesional, obviamente que la dejaremos fuera de estas cuestiones. Eso es en general lo que dice relación con el estudio de esta parte de la materia, que dice relación con la jurisdicción. Nos queda hacer un pequeño análisis, que lo haremos seguramente en la clase de mañana, conjuntamente con las consultas para el certamen, que dice relación con los equivalentes jurisdiccionales, una suerte de clasificación de los mismos, 2 o 3 cuestiones, y con eso terminamos esta parte de la materia. Sí, primero está todo en el apunte. Segundo, vamos a ver, estamos diciendo que la jurisdicción ético-profesional, obviamente, que discutida también, hoy día no tiene la fuerza obligatoria que tuvo antes. Lo de mañana no va a entrar. No va a entrar. Lo de hoy, en principio, tampoco, salvo los actos judiciales contenciosos, pero lo voy a ver en la facultad, digamos, si la materia tiene que quedar fijada, como me señalaron en la semana anterior. No entrarían los actos judiciales no contenciosos, sino que entraría toda la materia hasta toda la jurisdicción propiamente tal, ¿cierto? Los momentos jurisdiccionales, lo que vimos, digamos, las fuentes del derecho procesal en un principio, los efectos de la ley procesal en el tiempo, en el espacio, en las personas, las fuentes directas, las fuentes indirectas, todo el estudio de la jurisdicción, lo que dice relación con la acción, ¿cierto? Naturaleza jurídica de la acción en general, lo que vimos, no solo acción y reacción, los requisitos de la demanda, las excepciones que se pueden oponer a la demanda, etcétera. De manera que todas esas cuestiones, los presupuestos procesales. Eso sería. Los equivalentes jurisdiccionales, sí, los equivalentes jurisdiccionales los vimos, por eso les voy a hacer un pequeño comentario también mañana, porque también se hace un pequeño análisis acerca de los equivalentes jurisdiccionales. Ya está señalado el manual de la jurisdicción en el derecho chileno del profesor Juan Colombo, y que obviamente que eso ya lo vimos también, pero mañana vamos a hacer los últimos comentarios en esta materia y también lo que dice relación con el certamen entonces. Quedaríamos hasta aquí por ahora. ¿Alguna duda?